Muy buenos días, amigos y amigas de la Agencia de Noticias Fides. Estamos nuevamente en este espacio de conversatorio que lleva adelante la Agencia de Noticias Fides con el propósito de encarar en el debate, en la discusión, en el diálogo, una serie de temas que tienen que ver con el quehacer cotidiano, con el quehacer nacional. En esta oportunidad nos ha convocado a hablar de un tema que obviamente está siendo de trascendencia, no solamente para la región oriental del país, sino para todo el conjunto del territorio nacional, por todos los impactos que representa esto. Nos referimos a los incendios forestales. Lamentablemente, todos los años estamos enfrentando situaciones de esta naturaleza. Los incendios se están volviendo una característica cada año y obviamente resulta preocupante. Para hablar sobre este tema que obviamente nos convoca y nos plantea bastantes ejes en torno a esta problemática, hemos invitado a Erika Bahía Santos, es comunicadora, periodista ambiental y actualmente está ligada a varias plataformas y organizaciones en defensa de las áreas naturales y protegidas, obviamente, en Bolivia. Erika, muchas gracias por aceptarnos y nosotros felices de contar contigo y además seguro con tus contribuciones en este espacio. Bienvenida. Muchas gracias, Nancy. Un saludo a ustedes y a toda la audiencia y a Darío, con el que compartimos el mismo cielo, pero nos vemos poco a veces. Pero un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Erika. Y también hemos invitado a Darío Melgar. Él es ingeniero forestal y es exdirector del Jardín Botánico. Estoy bien, exdirector del Jardín Botánico. Darío, ¿cómo está usted? Bienvenido a este espacio y también saludamos pues su presencia para que nos ayude y nos oriente en cuál es el rumbo de esta problemática que cada año nos está preocupando. Muy buenos días, Nancy. Un saludo a toda su audiencia. Erika, un gusto verte, realmente hace rato que no nos veíamos, pero con la cual compartimos algo en común, que es el cuidado y Sí, con seguridad. Y teníamos una tercera invitada que ojalá pueda conectarse más adelante. Se trata de Paula Cortés, ella es abogada, pero también muy vinculada a los temas de derechos medioambientales. Ojalá podamos contar con su presencia también. Entendemos que ha tenido un percance, pero esperemos que se conecte. Nosotros queremos entrar en materia. Los incendios están preocupando a todo el país. Todos los años se están volviendo recurrentes, Erika. Esta recurrencia no tiene límites, al parecer, ¿no? Es decir, en este momento, la gente en el Oriente particularmente está sufriendo todo el impacto, lo que representan los incendios. Erika, ¿a ti qué te provoca cuando todos los años estamos enfrentando esta problemática? Bueno, justamente eso hablábamos hace unos días con Yovenka Rosado, que es encargada de este tema en la gobernación. Y bueno, hace unos años los incendios graves sucedían cada 10 años. Sí, bueno, les decía que los incendios eran cada 10 años, así graves, ¿no? Porque se quema cada año. Hay un tema ahí que quizás Darío lo pueda explicar mejor. Pero ahora los incendios son, desde el 2019 hemos sufrido cada año y de manera muy grave en las áreas protegidas, donde en muchos casos, por ejemplo, ahorita el Noel Kempf se está quemando como nunca. Y ahora, en este mismo instante, los informes son graves del Noel Kempf. Y claro, el tema es toda la logística para llegar a ciertos sitios que son imposibles. En la meseta ya tuvo una intervención aérea, pero luego de la intervención hubo otro incendio que es el
y es otra intervención aérea o esperamos la lluvia, ¿no? Para que se apague y se están quemando otros lugares donde los guardaparques no pueden ingresar con facilidad. En este momento, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas tampoco les está brindando toda la ayuda necesaria. Para poder transportarse se necesita combustible y el CERNAP no les ha dado combustible, así que han recibido la ayuda de varias organizaciones y plataformas que hemos pedido ayuda a la sociedad civil para poderles dotar de combustible. La misma gobernación nos avisó que les dio un poco. La Fundación Noel Kempf se ha estado movilizando, a las chiquitanas, todos para poder apoyar a los guardaparques con todo lo necesario, porque, bueno, en estos incendios graves nada es suficiente, ¿no? Se necesita mucho personal, mucha logística, mucha inversión para poder movilizar a toda esta gente hacia estos sitios que en algunos casos son muy difíciles para llegar, ¿no? Y bueno, y se quema el bosque con toda la vida dentro, es lo más grave, ¿no? O sea, las pérdidas son difíciles de cuantificar en un incendio forestal de esta magnitud y más en áreas protegidas, donde supuestamente no hay actividad humana, pero sabemos que en el caso del Noel sí hay en lugares que quizás no lo sabemos, ¿no? Lo mismo ha pasado con el área protegida Amboró. Uno de los guardaparques me decía que un incendio así había sucedido en el 97, algo así. Y esta vez se ha quemado en lugares donde no había fuego. Entonces, bueno, hay también un aumento de comunidades, ¿no? Si bien el área natural de manejo integrado vive en comunidades con las que se ha creado el área, pero el incremento en estos últimos años ha sido el doble, el triple o quizás mucho más, ¿no? Entonces, la gente chaquea. La gente chaquea y no controla y los fuegos se convierten en incendios. Y además, con la sequía, el viento, es pues lo ideal para que el fuego haga de las suyas, ¿no? Diego, ¿por qué esta recurrencia? Es decir, desde el 2019 marca más o menos como un hito, ¿no? El 2019 fue realmente terrible, hubo una asistencia, tal vez porque era un año electoral, se le dio más connotación a nivel incluso mediático quizás, pero ahora vemos que no hay este apoyo que dice Erika. ¿Cuáles son las causas, Darío? Bueno, primero tenemos que entender que el bosque chiquitano es un bosque que ha evolucionado con el fuego. Muchas especies del bosque chiquitano y de los abayó y de las sabanas de palmares en la provincia Germán Busch necesitan del fuego para regenerarse, muchas veces para florecer y emitir semillas, ¿no? Y dispersar sus semillas. Y como dijo Erika, esos incendios eran cada 10 años, cada 5 años, en ciertas zonas que no tenían la intensidad que se tiene ahora, porque ahora vemos incendios en zonas donde no eran zonas de incendios tradicionales. Un lugar que se quemaba, digamos, recurrentemente era la meseta del Neuquén. ¿Por qué? Porque ahí hay factores climáticos como los rayos, que muchas veces no precipitaban, pero sí había rayos que provocaban los incendios, y hay especies de palmeras ahí arriba en la meseta y muchas otras especies arbóreas y herbáceas también que necesitaban de ese fuego para dispersar sus semillas, ¿no? Pero ahora la intensidad de los fuegos y en zonas como bosques altos, que antes eran de zonas de manejo forestal, están afectando mucho la biodiversidad y la riqueza del bosque, porque la intensidad es tal que no le permite a las especies vegetales regenerarse. Y los incendios que teníamos antes eran incendios que pasaban en cuestión de minutos, incendios muy rápidos,
que avanzaban y la corteza de algunos árboles está adaptada a esa. El caso del chaco, el alcornoque, que tienen cortezas específicas que le permiten aguantar el fuego, ¿no? Y después del fuego ellas florecían, ¿no? Y sus semillas después caían sobre suelo limpio. Pero ahora la intensidad del fuego es tal que muchas veces no les permite a estas plantas aguantarlo y el bosque se va degradando, ¿no? Se va degradando porque antes el incendio era cada 10 años. Entonces las semillas que por ahí el 2019 cayeron, le permitía formar individuos arbóreos de cierta resistencia para el siguiente fuego que iba a llegar entre 5 a 10 años. Pero un incendio que es cada año, ¿qué es lo que hace? Se degradan las especies arbóreas, el bosque se llena de especies herbáceas, muchas veces bejucos, lianas, que tapan la vegetación arbórea y que en los meses de sequía, entre junio a octubre, que son los meses de sequía en la Chiquitanía, muchas veces desde mayo ya, todo eso se convierte en material seco que va a provocar la combustión. Muchas veces puede ser esa combustión de manera espontánea, como ya lo dije, a través de los rayos o la acumulación misma de materia orgánica, o como se sospecha, que son incendios provocados que tienen un fin que es degradar los bosques para después cambiarles el uso del suelo para decir que ya no son bosques, sino son tierras aptas para cultivo, pues, ¿no? Ahora, este último tema, ¿es posible, digamos, o a quién correspondería la verificación o que definitivamente siendo incendios provocados pueda establecerse medidas que eviten, digamos, este descontrol de los incendios, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los intereses que existen de por medio y si es posible identificarlos? Porque, claro, escuchamos desde el 2019 que, por ejemplo, hay unos asentamientos que son observados y que estos son los que estarían provocando. A ver, si uno va al camino al Parque Noel Mercado, en los últimos 10 años se han establecido muchas comunidades que han ido deforestando, han ido parceleando todo el camino hacia el parque. Antes esas eran tierras forestales, ahora ya no lo son, porque, como digo, mi última entrada hacia el parque ha sido hace unos 5 años, pero si ahora uno entra, ya el monte que estaba ahí ya no está. ¿Y cuál es el objetivo? Muchas veces estas comunidades no tienen el debido cuidado de al momento de hacer el chaqueo, que es una práctica ya que no se debería utilizar eso de tumbar todos los árboles y quemar, cuando el bosque chiquitano tiene muchos estudios que dicen qué tipo, cómo realizarla. Los comunarios que son del lugar, ellos han convivido con el bosque chiquitano miles de años y no se ha visto esta degradación que estamos teniendo el día de hoy, donde rápidamente el bosque es arrasado, convertido ahora incluso en carbón, porque ya es una actividad que le han hallado ese lucro de tumbar todos los árboles sin importarle si es una especie forestal de alto valor comercial maderable o es simplemente una especie con poco valor comercial, y todo lo meten a los hornos y hacen carbón. Y el objetivo es ese, ir chaqueando, ir avanzando para después de cambiarle el uso de suelo a esas tierras y convertirlas en tierras aptas, quién sabe, para la ganadería o la agricultura, pues, ¿no? Erika, no sé si aquí quieres complementar algo. Sí, justo tuve la oportunidad de ir este fin de semana con la gobernación, que hizo una intervención al Bajo Paraguá. El Bajo Paraguá es un área protegida municipal que precisamente es una zona, era una reserva forestal que ahora es área protegida en la zona de San Ignacio, que está siendo terriblemente avasallada. Han entrado, hay varias brechas que han deforestado.
Y como dice Darío, todos los caminos que te llevan, porque ese es el camino al Noel Kemp, todos están llenos de comunidades campesinas que no son del lugar, no son los originarios, entonces están destruyendo. Y, o sea, a tal punto que hasta julio sabíamos por las imágenes satelitales que eran cuatro brechas de aproximadamente 7 kilómetros, pero se han encontrado muchísimo, o sea, ya todo lo que no se puede ver en imágenes satelitales, se está hablando incluso ya de 7 brechas deforestadas, además con campamentos al inicio, con campamentos con tinglados, donde se han encontrado, han hecho salas de reuniones con un montón de madera deforestada. Según el INRA, no pueden, o sea, no, esta es un área protegida y al ser un área protegida no se puede dotar tierras en el área. Pero bueno, les importa un bledo y continúan con la deforestación. La zona tiene una riqueza forestal impresionante. En todo el trayecto que hicimos salen camionadas de madera, incluso con placas brasileras, y es un tema, o sea, la gobernación está presentando una denuncia al alcalde de San Ignacio porque no está haciendo nada. El área protegida está, el acta del área protegida es del 2019 y desde entonces el alcalde no ha hecho nada para frenar estos avasallamientos, para frenar esta deforestación. La ABT, por otro lado, o sea, se tiran la pelota entre INRA, ABT, pero los directos responsables de hacer algo, en este caso del área protegida municipal del Bajo Paraguay, es la alcaldía. Y no pasa nada y está todo el camino lleno de comunidades, salen muchísimos camiones cargados de madera aserrada, ¿no? Porque ya tienen sus aserraderos ahí adentro. Y bueno, o sea, también hay concesiones forestales preestablecidas, ¿no? En toda esta zona. Pero bueno, cuando tú ves los camiones no sabes si salen de esas concesiones o es madera ilegal, ¿no? Entonces, pero el panorama es terriblemente desolador en la zona y claro, esta área tiene una riqueza impresionante y además es un conjunto de áreas protegidas, ¿no? Está está el Noel Kemp, está la reserva la del Bajo Paraguay de San Ignacio, un pedazo que pertenece a Concepción, está la Copaibo, y además otra reserva brasilera al otro lado. Entonces la idea es que sea un conjunto protegido, pero está siendo súper complicado protegerlas como debería ser, ¿no? Porque además, o sea, o sea, el tema de protegerlas también va más allá, o sea, es un tema de conservación de recursos hídricos, de flora, fauna, o sea, hay muchos aspectos importantes del por qué es importante proteger estas zonas, ¿no? Darío puede complementar esto mejor que yo. Desde el 2019, que es, digamos, el momento más crítico, ¿en cuánto más o menos se podrá establecer un impacto negativo en estas áreas protegidas, principalmente donde se han generado los incendios? ¿Se puede establecer algo? Sí. En el Bajo Paraguay, o sea, obviamente hemos visto incendios un poco más allá, saliendo del área. En el mismo Bajo Paraguay no tengo información de incendios, pero sí de avasallamientos, y hay muchísimas notas que ya se han generado a raíz de esto sobre la deforestación de estas brechas, a las que también les prenden fuego, ¿no? Porque para
limpiar, para terminar de limpiar, además entra maquinaria pesada aquí, ¿no? O sea, no es a machetazo ni nada de eso. Tumban con maquinaria pesada, o sea, para hacer unas brechas tan grandes, y que además hemos podido verificar que son caminos, y al borde de los caminos ya está todo con la señalización para hacer parcelamientos. Entonces quieren ingresar, y obviamente todo esto va más allá, ¿no? Porque pensamos en muchas actividades ilícitas que tienen que ver con la madera, y también narcotráfico, ¿no? Que es lo que es muy grave en el tema del Neuquén. Ahora, yo me refería también, sí, es importante estos apuntes respecto al avasallamiento y la excesiva explotación de madera, ¿no? Y el tráfico de madera, en realidad, ¿no? Que en muchos casos es ilegal, pero la consecuencia de los incendios del 2019, ¿es posible establecer en cuánto ha habido la afectación tanto a la tierra, en cuanto a la fauna? Hay una, digamos, el 2019 se hablaba incluso de hacer una auditoría ambiental para ver cuál había sido los impactos, Darío, o esto es, digamos, imposible. No, claro que sí, y las autoridades llamadas a hacer este estudio de impacto es la ABT. La ABT tiene todas las tecnologías y todas las herramientas y los profesionales que fácilmente pueden ellos determinar cuánto de bosque había el año antes del 2019 y cuánto hay ahora después de 2019, y también se puede determinar mediante la tecnología cómo se está degradando el bosque, porque el bosque visto desde un satélite, cuando ha tenido una afectación, cambia su coloración y cambia los píxeles también, y eso hace que uno pueda determinar si ese bosque ha tenido degradación. Así también uno puede determinar si ese bosque se está regenerando o no. Le doy un ejemplo claro. Allí en el Jardín Botánico, antes del 2005, había mucho fraccionamiento del bosque. Y tenemos las imágenes satelitales. Después de 15 años que se le hizo un manejo al Jardín Botánico, ese bosque se regeneró, y ya esas manchas que se veían fraccionados dentro del bosque fueron desapareciendo. Lo mismo se puede determinar en cualquier área boscosa de Bolivia, si ese bosque ha tenido una intervención, un fraccionamiento. Claramente se ve incluso en que alguna vez fueron concesiones forestales, se ven por dónde venían los caminos, y ahora ya fueron dejadas porque las concesiones forestales vuelven a las mismas áreas después de 20 años, pero en 20 años el bosque se vuelve a cerrar, y esos caminos se ven claramente por dónde eran los caminos que se utilizaban. Asimismo, pasa si ahora el bosque está siendo degradado, está siendo afectado, se puede determinar al metro cuánto es el área afectada. Si fueron 10 hectáreas, si fueron 1000 hectáreas, claramente se puede determinar, y esa herramienta la tiene la gobernación, los tienen también. En el caso de áreas protegidas, esa competencia ya es del CERNAP. ¿Y la ABT ha hecho desde este tiempo, estos casi 4 años, ha hecho algún informe ya de cómo se ha degradado la tierra, de cuál ha sido, y si lo conocen, cuáles han sido las revelaciones de esto, los hallazgos? Bueno, yo desconozco si la ABT ha presentado algún informe sobre cuál ha sido la afectación a las áreas forestales, cuánto se ha perdido de tierra forestal. No, la verdad no lo tengo ese informe. Creo que el año pasado hubo alguna conferencia de prensa del encargado de la ABT hablando sobre este tema, pero yo no llegué a ver el informe. No sé si Erika lo conoce, porque como digo, son ellos los llamados a este tipo de informe de degradado en nuestro bosque, ¿no? Erika, tal vez algún dato. Bueno, según
las últimas publicaciones de Defensa Civil, ya se han quemado más de 1 millón de hectáreas en lo que va de este año en todo el país, ¿no? Y, por ejemplo, los informes, según el observatorio de la FCBC, son 130 y tantas, 130.000 hectáreas, lo que se va quemando, por ejemplo, en el Noel Kemp, y todavía están saliendo los datos, ¿no? Porque esto continúa, o sea, no ha terminado la temporada de incendios. Bueno, después lo que es casi imposible es cuantificar, por ejemplo, el tema de la fauna. Hay un estudio de la Universidad Mayor de San Andrés, del Instituto de Ecología, que da un dato que ahorita se me ha ido, pero es un dato impresionante, que han hecho solamente de pérdida de mamíferos, pero yo creo que ese es un estudio a largo aliento para saber cuánto hemos perdido en fauna, por ejemplo, estos 4 años, ¿no? Apenas se tiene un dato de mamíferos del 2019. Pero bueno, sí, es mucho más fácil cuantificar cuánto hemos perdido en hectáreas, en kilómetros, y como dice Darío, hacer esas comparaciones de cuánto bosque había, cuántas, por ejemplo, lo que sí se pueden ver, que se puede ver en las imágenes satelitales son las cicatrices de incendios, ¿no? Que es como la sumatoria de estas cicatrices son de tal año, esto más se está quemando, todos esos detalles técnicos que después los comparte la FCBC, FAN, la gobernación, a veces se contradicen con Defensa Civil, la ABT, siempre hay esas discrepancias para dar datos finales, ¿no? Pero no hay un dato, no hay datos así como que lo más aproximados posibles desde 2019, que fue muy fuerte, digamos, los incendios ahí fue realmente muy contundente, hasta más o menos 2019, 2020, 2021 y parte de 2022, quizás los primeros 3 años, estos 3 años. No hay unos datos globales de la afectación. Hay datos globales, ¿no? El 2019 se han quemado 5 millones de hectáreas, ¿no, Darío? 4,9, sí, 5 millones se quemaron. Algunos hablaban de 6 millones, como vos decís, Erika, algunos se contradicen, ¿no? Sí. Pero sí, sobrepasaron fácilmente las 4 millones de hectáreas. Sí. ¿Y esto y esto obviamente el impacto que tiene ya a nivel medioambiental, a nivel social, Erika o Darío? Bueno, el impacto pues que tenemos medioambiental es la liberación de millones o quién sabe billones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera que nos representan pues un aumento del cambio climático o una aceleración en este caso del cambio climático que tanto han hablado los expertos de que vamos a tener un aumento de 1, 2 hasta 3 grados en los próximos 50 años, ¿no? Y otra cosa, al no estar el bosque en las condiciones que estaba antes de los incendios, el tema de la evapotranspiración y el aporte de humedad a la atmósfera, lo que causa que haya un cambio del régimen hídrico, porque hemos visto que a lo largo de estos años la cantidad de lluvia ha ido disminuyendo en esas áreas y el estrés hídrico que sufren las plantas es más largo porque los meses de sequía se están extendiendo más. Y las lluvias, si bien ha llovido casi todos los años, pero muchas veces lo que debería llover durante 3 meses lo tira en una sola lluvia localizada en un día, 2 días, digamos, y hace que el resto del bosque tenga un déficit hídrico que hace también eso acarrea de que el bosque no se pueda regenerar rápido y con el consiguiente que para el próximo año va a ser propenso ese bosque a nuevos incendios y tal vez de mayor intensidad. Hace rato tocó un tema importante,
Erika, yo más me baso en los árboles porque es mi especialidad, Ajá. pero el tema de la fauna, si tenemos en cuenta, hay muchos estudios que hablan de la diversidad y la densidad de fauna, no solo mamíferos, sino aves, insectos y todo, porque el bosque es todo eso. No solo es lo que se quema, porque muchas veces los animales mayores pueden huir, digamos, ¿no? Del fuego, pero lastimosamente esos animales después son cazados, porque ellos salen a los caminos, salen a las comunidades y ahí son cazados. ¿Y qué es lo que pasa? La degradación del bosque por parte de los comunarios no solo es por el fuego, sino por la cacería indiscriminada de animales, porque ellos no llevan animales para alimentarse cuando están abriendo brechas en el monte, sino cazan todo lo que se les cruza por el camino, ya sea antas, guasos, orina, tatú, hochi, lo que pillan en el campo, todo sirve para la olla, digamos, ¿no? Y eso hace que estemos perdiendo nuestra fauna, no solo, como digo, a causa de los incendios, sino a través de la cacería indiscriminada. El tráfico de madera también, ya lo dije, muchas veces están haciéndolo carbón, nuestro bosque, y mandan camionadas y camionadas. La ABT debe tener ese dato de cuántas camionadas de carbón salen hacia la Chiquitanía. Para uso, ya sea nacional o muchas veces pirateado para sacar a otros países, pues, ¿no? Porque son bosques con alta densidad forestal y alta riqueza. Y ¿qué está pasando? Las comunidades están presionando a las empresas forestales legales de las concesiones y ellos entrar a piratear la madera o si no a convertirla, como digo, en carbón, ¿no? Erika, ¿por dónde pasan las responsabilidades? Hace rato ya tú decías al principio que definitivamente hay algo así como que no asumir la responsabilidad institucional, ¿no? No se está asistiendo correctamente, se permiten los asentamientos, se permiten los chaqueos. Es decir, ¿qué instituciones no están cumpliendo sus funciones en este momento para controlar y evitar cada año estas situaciones? En este caso de los incendios, yo responsabilizo al ABT, no hay ni un preso. O sea, ellos dicen que les pasan, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cuando notifican a muchas comunidades, a mucha gente, pero no hay ni un preso. Además, ellos mismos han dicho que es necesario actualizar ese tema porque la gente paga una miseria, o sea, que paga una miseria y se libera. Entonces, no hay una mano dura, o sea, tienen que haber presos, tiene que haber mano dura, tienen que parar ese movimiento de gente para que avasalle, o sea, no es posible todo lo que está pasando en Santa Cruz. La Chiquitanía está en riesgo en este momento. Los indígenas están contrariados, se sienten disminuidos, se sienten no atendidos, ¿no? Y eso se puede ver claramente, lo acabo de ver al ir al Bajo Paraguay. Las comunidades campesinas tienen tanques de agua, todo, y las comunidades indígenas no tienen nada. Entonces hay una situación, aquí hay una diferencia entre el trato al indígena y el trato al campesino que llega a estas tierras que también son difíciles, ¿no? Alguien del altiplano, estar en medio de los insectos, del calor, es otra cosa. Pero ahí están con todo. Sí, o sea, es todo ese tema de que no hay detenidos y se permite, ¿no? Se permiten todas estas cosas, están sucediendo con permiso, con autorización. O sea, la ley dice una cosa, pero los hechos, el panorama es totalmente distinto.
Entonces, ese es el gran problema que hay que resolver. Y yo quería comentar algo que dijo Darío también, que tiene que ver con todo esto, ¿no? Si continúan los incendios, los avasallamientos, la destrucción de los bosques, bueno, no solamente de los bosques, sino de los distintos ecosistemas importantes, los más perjudicados, los directamente perjudicados son, por un lado, las comunidades indígenas, campesinas que viven ahí cerca, y después todos nosotros, ¿no? En Santa Cruz sentimos cada año un incremento de los vientos, hemos sentido la humareda, que si no era la anterior lluviecita que lavó el cielo, pero aquí estábamos con una humareda terrible. Hay una falta de agua. Hasta febrero estuve viviendo en Concepción y he quedado impresionada de la falta de agua que hay en las comunidades. La gente sufre por ese tema. Justo estuve en febrero y bueno, todavía todo estaba verdecito, pero la gran queja de la gente es que no tiene agua para sus cultivos, ni siquiera agua para tomar. Entonces, es una situación bien compleja. La mayor parte de la ayuda internacional llega para hacer tanques, pozos. He visto atajados sequísimos más o menos en noviembre del año pasado. Hay un sufrimiento por el agua, ¿no? Ese es un bosque seco. El agua nunca ha sido una maravilla, pero la gente ahora está sufriendo por falta de agua en la Chiquitanía y en ciertos lugares con más intensidad que en otros, ¿no? Y como dice Darío, estos incendios afectan principalmente el régimen hídrico, el régimen de humedad en los bosques húmedos que hay, digamos, un ciclo natural hasta de fuego, pero no debería ser así, ¿no? Ahorita todo apunta a una gran sequía. Darío, tal vez me gustaría conocer un poco esto que también apuntaba Erika, ¿no? El hecho de las responsabilidades, por dónde pasan, ¿no? Institucionales, digo, porque al final, si la gente quiere chaquear, puede hacerlo, pero ¿dónde están los controles institucionales, los límites, el cumplimiento de la norma, de la ley, ¿no? Bueno, a ver, viene en este orden. Los gobiernos municipales de las distintas provincias son los encargados de velar por el asentamiento de nuevas comunidades. Ellos son los que dan las autorizaciones a las nuevas comunidades para que se asienten o no. De ahí vendría la gobernación que es la encargada de la administración de todos los recursos que tiene, estoy hablando de recursos biológicos, ¿no? que tiene el departamento, bosque, fauna, todo, y velar por su resguardo, ¿no? Y de ahí ya vienen las instituciones del Estado, como son la ABT, que es la encargada de velar por las tierras forestales, el INRA, que es para las tierras que son de usos fiscales, y el CERNAP para lo que son los parques nacionales. Pues no tenemos muchos parques en la Chiquitanía, áreas también, reservas municipales, hay como el Valle de Tucavaca, que ahora lo vemos seriamente afectado, el Valle de Tucavaca, por nuevos asentamientos que van a hacer de que los ríos que salen de ahí del Valle de Tucavaca y que alimentan se van hacia el Pantanal, poco a poco tengan menos agua, y ya lo hemos visto ahí en Puerto Suárez, la bahía muchos años se ha venido secando, ¿ves? Y bueno, el CERNAP tiene que velar por los parques nacionales. Hemos visto en el 2019 el gran incendio en el Cailla, el Imbiguazú, toda esa zona, que fueron incendios que los expertos dijeron de quinta, cuarta generación, digamos, por la intensidad del fuego, ¿no?
Y la ABT que tiene que velar para que las tierras forestales no sean avasalladas. Las tierras forestales tienen un manejo forestal por parte de empresas forestales que, como lo dije hace un momento, se han establecido hace muchos años y que generan para el país regalías a través de la exportación y la comercialización de la madera, ¿no? Y está por demás de comprobado que las concesiones forestales en realidad benefician a los bosques, porque en un lugar donde ya se hizo un manejo forestal aumenta la diversidad y el número de individuos arbóreos. Claro. Y el INRA, yo trabajo aquí a 2 cuadras del INRA y no hay un día que no veamos comunarios afuera del INRA asentados ahí exigiendo dotación de tierra. El año redondo. Y el año redondo están con sus cohetes ahí tirando, exigiendo que sean dotados de nuevas tierras. Cuando prácticamente la Chiquitanía tiene muy pocas tierras fiscales, ya todas fueron dotadas hace muchos años, pero ¿cuál es la idea de estos nuevos migrantes que está teniendo Santa Cruz? Venir a avasallar las áreas protegidas y las tierras que ya tienen propietarios y presionar para que sean asignadas a ellos, y también las tierras forestales, ¿no? Que lo que va a hacer, una vez más redundante sobre el tema, es la degradación total de ese bosque, alteración del régimen hídrico, pérdida de biodiversidad forestal, pérdida de biodiversidad biológica con todo lo que implica, o sea, flora y fauna, ¿no? Y dentro de unos años, ¿qué vamos a tener? Áreas totalmente degradadas, problemas de suelo, problemas climáticos, problemas hídricos y una serie de problemas que es lo que nos acarrea la desaparición del bosque. O sea, aquí el problema es definitivamente los asentamientos ilegales, ¿no? Y los avasallamientos que están agudizando esta problemática, ¿no? Y bueno, como dice ahí muy clarito Darío, toda la estructura de corresponsabilidades que deberían ir desde los gobiernos municipales hasta el nivel central, que es quizás la instancia máxima de controlar esto, el INRA, la ABT y estas instancias. Ya casi al final, a mí me gustaría unas palabras de cierre, si es que ustedes quieren apuntar a algo en particular, o es que cuál es nuestra responsabilidad también como ciudadanos y ciudadanas, pobladores de este planeta, pensando en el futuro, ¿no? Es decir, esta degradación que estamos contribuyendo a que se realice, ¿no? No sé si Erika primero y después Darío, por favor. Sí, bueno, es responsabilidad de todos conocer, actuar, informarnos, ¿no? de lo que está sucediendo con nuestras áreas protegidas, con nuestro patrimonio natural. El patrimonio natural es de todos, ¿no? A veces sentimos que nosotros vivimos en la ciudad y el bosque está lejos, ¿no? Pero este patrimonio natural es de todos, de ellos depende nuestra supervivencia ahora y obviamente pensar en el futuro, ¿no? Aquí están los chicos, todos los niños jóvenes que van a heredar, que están viviendo. Tenemos que saber que no hay época de incendios porque no es normal. Hay época de lluvias, hay época de viento, pero no hay época de incendios. Esto no es normal. Tiene que cambiar esa mentalidad. Si bien nos tenemos que estar preparados para el fuego, pero hay que trabajar más en la prevención que en el tema de que hayan muchos más bomberos en la ciudad, que sí son necesarios y es importantísimo equiparlos, pero el objetivo principal es la prevención. Somos un país rico, somos un país forestal, es un país hermoso que puede vivir de otras actividades. Estamos viendo lo del azaí en porvenir, el tema de la almendra, el tema del ecoturismo, que hay que potenciarlo, y que muchas comunidades pueden vivir de todas estas cosas. El sector productivo depende de los bosques. Entonces, tenemos que pensar más allá del dinero, ¿no? Más allá del
costo de la tierra, tenemos que pensar en que este es un país hermoso y que todavía tenemos que proteger, como dicen nómadas, el bosque que queda. Claro, y en realidad alguien decía alguna vez en una instancia de reuniones de diplomáticos, decía que Bolivia solamente podría vivir del turismo en base a sus áreas protegidas y a su naturaleza, Claro, que es riquísima, totalmente de pero acuerdo. lamentablemente Sí. no protegemos. Yo escuchaba antes de ayer al vicepresidente en varios eventos en Europa, hablando de la madre tierra, hablando de que en Bolivia la tierra, la naturaleza y el capitalismo que degrada, etcétera, y bueno, cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuál es la autocrítica que podemos hacer de nosotros mismos? Sí, y Darío. quería aprovechar de decir algo antes de que hable Darío. Nuestras áreas protegidas tienen un presupuesto terriblemente pobre en comparación a otras instancias del gobierno. Solo del total del presupuesto, solo el 23% lo pone el Tesoro General de la Nación y el resto es de la cooperación internacional. De los 300 guardaparques que tenemos, solamente, bueno, estoy dando datos aproximados, 100 reciben un sueldo del TGN y el resto es de la cooperación internacional y son eventuales, ¿no? No hay plata, solamente todo el presupuesto alcanza para solamente salarios y no para la gestión de las áreas protegidas. Entonces, nuestras áreas ahora están desprotegidas porque el Estado tiene que ponerle un presupuesto más importante para esto. O sea, es importante que conservemos, pero también se necesita dinero, se necesita gestión, ¿no? Sin plata y con 300 hombres distribuidos en 22 áreas protegidas, hablando solo de las nacionales, no pasa nada, ¿no? O sea, estamos contra la minería ilegal, el tema de las petroleras que tienen las puertas abiertas para entrar a las áreas protegidas, los madereros, los cazadores. Entonces, hay mucha ilegalidad y pocos recursos para hacerle frente, ¿no? O sea, ahorita los guardaparques no tenían gasolina para sus vehículos en mal estado. Claro, ¿y cómo se O sea, no, transportan porque en no hay dinero. Claro. Claro, y no hay dinero para ir a los incendios, o sea, no tenían comida. El CERNAP dice que distribuye, que no sé qué, pero ya hablando con los guardaparques, la ayuda no llega en la medida de las necesidades, ¿no? Y es ahí donde la sociedad civil tiene que actuar para poder ayudar a todos ellos a que puedan llegar a muchos lugares. Muy bien. Ahora, Gracias, sí, Darío. Muchas gracias. Darío, por favor. A ver, Erika tocó un tema, voy a ser cortito, pero a ver, espero abarcarlo. Un tema muy importante sobre las áreas protegidas. ¿Por qué muchas veces como bolivianos no nos sentimos nosotros identificados con nuestras áreas protegidas? O muchas veces no nos interesa la conservación de las que están vinculadas con esta temática que es la conservación, porque nuestras áreas protegidas son totalmente desconocidas para la mayoría de los bolivianos, a diferencia de otros países donde las áreas protegidas están desarrolladas. ¿Y a qué me refiero con desarrolladas? Que uno puede, como turista, mire, yo estoy seguro que de nosotros tres puede ser que dos no conozcamos el Parque Noel King Mercado en su integridad. En otros países, las áreas protegidas son bien desarrolladas y son conocidas porque son lugares donde uno puede acceder como turista, tanto nacional como extranjero, y ver la diversidad y la belleza de esas áreas protegidas, porque las áreas protegidas fueron creadas para algo y no solo es la conservación, que esté bonito, que la naturaleza haga su trabajo, los árboles nazcan y los árboles... Se fue la señal. Se ha ido la señal de Darío.
ya estaba más o menos en el cierre, vamos a esperar un poquito porque es importante lo que él está diciendo, que muchos pues en Bolivia, Erika, no conocemos nuestras áreas protegidas porque además de estar conservadas pueden tener un fin turístico, por ejemplo, ¿no? Entonces el país Claro, podría generar muchos recursos económicos para poder realmente tener un margen de Sí, se ingresos. cortó. Ahora sí, Darío, Sí, adelante. se cortó. Sí. Entonces, decía que a los comunarios les estorba el bosque, cuando ellos no saben que del bosque con un adecuado manejo, un adecuado desarrollo, se puede vivir muy bien del bosque. Y es el ejemplo que han tenido las comunidades que a lo largo de muchos años han vivido del bosque, pero lastimosamente la nueva migración que tenemos a todo el área amazónica, porque no voy a decir que solo es a Bolivia, sino a Beni, me ha dicho a Santa Cruz, sino a Beni, a Pando, a Santa Cruz, que traen modos de cultivo que no son adecuados para esta zona y que ahí deberían estar los organismos del gobierno enseñándoles de que esa forma tradicional que ellos tienen en otras zonas no se puede aplicar acá y que acá se tienen que aplicar otras formas de desarrollo, que no sea simplemente tumbar el bosque y meterle fuego y sembrar maíz, digamos, que les va a dar por 1 o 2 años. Yo hace unos días hablaba con un camionero allá en Cochabamba. ¿Y cómo hiciste? No, nos fueron a ofrecer, dijo, allá a mi comunidad, antes de Colombia, y nos vinimos, ¿y qué haces con esa tierra? Le dije, no, la desmonté y vuelvo cada ofrejol, solo para tener posesión de la tierra. Solo van, desmontan y se van. Entonces, nosotros no estamos en contra del desarrollo o de que las personas tengan tierra, pero no de esta manera, que es degradando el bosque. Se deben establecer políticas que le permita el acceso a la tierra Hay un a todos los problema. bolivianos, pero de la manera y avasallarlas y desmontarlas. ¿Qué es lo que va a causar eso? La degradación del medio ambiente. Y dentro de poco, esos comunarios que están entrando ahora al Bajo Paraguay, en 5 años esa tierra no van a servir y van a ir a buscar más allá, o sus hijos van a ir a buscar más allá nuevas tierras, y esto es un círculo de nunca acabar. Entonces, los llamados acá son los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales, pero principalmente el gobierno nacional, que tiene que establecer políticas de desarrollo para todos los ciudadanos, para que muchas veces ese ciudadano no tenga la necesidad de emigrar a otra zona donde les ofrecen bosques vírgenes productivos, cuando en realidad esos bosques vírgenes son para uso forestal, no son para uso agrícola, siendo que en el altiplano, con adecuadas políticas y adecuada tecnología, esos comunarios que ahora están viniendo hacia el oriente, ellos podrían producir y tener un adecuado medio de subsistencia en sus zonas de origen sin necesidad de emigrar. Sin lugar a dudas. Definitivamente hemos prácticamente agotado nuestro tiempo. Yo quiero agradecerte, Erika, por tu participación y por tus aportes. Darío, muchísimas gracias también por tu orientación. Creo que es importante hablar estos temas para pues ir viendo cuáles son nuestras salidas, ¿no? Cuáles son nuestros aportes para encontrar soluciones también. Erika, muchas gracias. Muy amable por compartir con nosotros. no, gracias Nancy por la invitación y poder hablar de este tema que ahorita está candente, ¿no? Que estamos todavía, a pesar de la lluviecita en Santa Cruz, estamos rogando que llegue más allá a la zona de incendios. Sabemos que ha llovido en Roboré, en San José, estamos esperando la lluvia en la meseta de Caparuch. Así Claro. que, no, gracias por la invitación y un saludo a Darío. Me ha encantado compartir este espacio con él. Muchas gracias, Erika. Darío, muchas gracias. Muy amable por haber participado en este conversatorio. Muchas gracias y en el momento que sea nuevamente nos podamos encontrar, con todo gusto vamos a dar nuestra opinión y vamos a poder transmitir nuestro conocimiento. Un abrazo, querida Erika, y espero verte acá en Santa Cruz de manera personal.
Sí, sí, ya nos vamos a ver. Nosotros agradecemos a ambos y será hasta un próximo conversatorio. Muchas gracias.